En el gran teatro de la física del siglo XX, algunos nombres resuenan con la fuerza de una leyenda: Einstein, Bohr, Heisenberg. Sus contribuciones moldearon nuestra comprensión del cosmos, desde la partícula más pequeña hasta la inmensidad del espacio. Sin embargo, anidado entre estos gigantes, hay una figura de profunda importancia, una mente cuyo brillo a menudo fue opacado por la controversia y la conformidad. Esta es la historia de David Bohm, un físico y filósofo que se atrevió a desafiar los cimientos mismos de la mecánica cuántica. Él fue un visionario que vio una realidad más profunda y conectada, oculta bajo la superficie de nuestro mundo percibido. Una idea tan radical que lo llevó a los márgenes de la comunidad científica de la que alguna vez había sido una parte celebrada. David Bohm no fue simplemente un disidente, fue un pensador profundo que comenzó su carrera en el corazón del establishment de la física. Protegido de Robert Oppenheimer en la Universidad de California, Berkeley, su trabajo inicial sobre física de plasma todavía se considera fundamental. Sin embargo, su viaje intelectual lo llevó por un camino menos transitado. Se sintió profundamente insatisfecho con la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Una de las primeras contribuciones más importantes de David Bohm fue su reactivación y refinamiento de la teoría de la onda piloto. Propuesta originalmente por Louis de Broglie en la década de 1920 y rápidamente descartada, Bohm le dio nueva vida en 1952. En términos simples, la teoría propone que las partículas cuánticas, como los electrones, no son solo nubes borrosas de probabilidad. Bohm argumentó que son partículas reales y definidas con ubicaciones precisas en todo momento. El genio, estas partículas siempre están acompañadas por una onda piloto, un campo cuántico sutil que guía su trayectoria. Esta idea resuelve muchas de las paradojas de la mecánica cuántica estándar. Piensa en un trozo de madera flotando en un lago. La madera es la partícula, las corrientes, las ondas en el agua. La madera tiene una posición definida, pero su camino está determinado por la dinámica invisible del agua. De manera similar, un electrón no está en múltiples lugares a la vez. Está en un lugar específico guiado por su onda. Esta onda contiene información sobre todo el entorno. A medida que el pensamiento de Bohm evolucionó, fue más allá de la teoría de la onda piloto, desarrolló una visión más profunda, el orden implícito y explícito. Esta fue su teoría de la totalidad, una nueva forma de entender el universo. Él propuso que el mundo que percibimos, objetos separados, eventos distintos, tiempo lineal, es el orden explícito. Es la realidad desplegada al nivel superficial, donde las cosas parecen separadas y localizadas en el espacio y en el tiempo. Es el mundo de la física clásica y de nuestra experiencia cotidiana, un reino de formas y estructuras tangibles. Pero debajo yace una dimensión más profunda, el orden implícito. Es el orden envuelto un dominio perfectamente interconectado. Para entender por qué las ideas de David Bohm fueron tan fácilmente descartadas, debemos analizar el contexto histórico y científico de mediados del siglo XX. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una época de inmensa consolidación científica, el Proyecto Manhattan. La bomba atómica cimentó el poder práctico y el éxito predictivo de la interpretación de Copenhague. Niels Bohr defendía esta interpretación se convirtió en la ortodoxia indiscutible. Era pragmática efectiva, acababa de ayudar a ganar la guerra. A la generación de físicos de esa era se les enseñó a no cuestionar sus fundamentos filosóficos, sino a callarse y calcular. La interpretación de Copenhague postula que la medición obliga a una partícula a elegir uno de sus muchos estados probables. Antes de la observación, la partícula existe en superposición de posibilidades. La idea inquietaba filosóficamente a muchos, incluyendo a Einstein, pero funcionaba. Proporcionó un marco matemático para predicciones increíblemente precisas. El rechazo intelectual de las teorías de David Bohm se amplificó trágicamente por el tóxico clima político de la época, la era McCarthy en los Estados Unidos. Durante su tiempo en Berkeley, Bohm había estado involucrado con círculos que incluían amigos y colegas con simpatías comunistas. Aunque él mismo no era miembro del Partido Comunista, sus asociaciones fueron suficientes para ponerlo bajo el escrutinio del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara, o UAC, en 1949. Cuando fue llamado a testificar, Bohm invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, negándose a dar nombres o cooperar con la casa de brujas del comité.
Este acto de principios tuvo consecuencias devastadoras para su carrera. Aunque fue absuelto de desacato al Congreso, la Universidad de Princeton, donde era profesor asistente, se negó a renovar su contrato. Robert Oppenheimer, entonces director del Instituto de Estudios Avanzados, le dio la espalda a su antiguo alumno. De repente, Bohm era un marginado académico en su propio país, incapaz de encontrar un puesto en cualquier universidad estadounidense. Esta lista negra política lo forzó al exilio. Impulsado a una especie de exilio intelectual, el trabajo de David Bohm comenzó a trascender los estrechos límites de la física teórica. Se embarcó en una profunda exploración de la naturaleza del pensamiento, la conciencia y la comunicación humana. Se dio cuenta de que la fragmentación que veía en la teoría cuántica, la separación entre observador y observado, partícula y onda, era un reflejo de una fragmentación más profunda en el pensamiento humano mismo. Nuestro lenguaje y nuestra forma analítica de pensar nos llevan a romper el mundo en pedazos, creando divisiones artificiales que oscurecen la totalidad subyacente de la realidad. Esta idea lo llevó a desarrollar un proceso único que llamó diálogo de Bohm. El diálogo de Bohm no es un debate o una discusión, donde el objetivo es ganar una discusión o llegar a una conclusión. En cambio, es una exploración colectiva de las suposiciones y creencias que dan forma a nuestro pensamiento. El proceso implica que un grupo de personas se sienten juntas y hablen, pero con una diferencia crucial: suspenden sus juicios y suposiciones, permitiendo que sus pensamientos y sus sentimientos emerjan sin apego. El objetivo es observar el proceso del pensamiento en sí mismo, tanto individual como colectivamente. Durante décadas, las ideas de David Bohm sobre la mecánica cuántica se mantuvieron en la periferia como una curiosa nota al pie en la historia de la física. La corriente principal continuó siguiendo el camino de Copenhague, construyendo modelos matemáticos cada vez más complejos sin abordar las profundas preguntas filosóficas que Bohm había planteado. Sin embargo, las semillas que había sembrado comenzaron a germinar lentamente. Una nueva generación de físicos, menos atada a la vieja guardia, comenzó a encontrar su trabajo intrigante. El primer paso significativo hacia su reivindicación provino del trabajo del físico John Stewart Bell en los 1960. Bell desarrolló un famoso teorema inspirado por Bohm, que proporcionó una manera de probar experimentalmente la naturaleza de la realidad cuántica. El teorema de Bell demostró que si la realidad es local, lo que significa que los eventos solo pueden ser influenciados por su entorno inmediato, entonces hay ciertos límites estadísticos en las correlaciones entre partículas distantes y entrelazadas. Sin embargo, la mecánica cuántica predijo que estos límites serían violados. Cuando los experimentos finalmente se realizaron con suficiente precisión en los 1980 por Alain Aspect y otros, los resultados fueron inequívocos. La mecánica cuántica tenía razón y la realidad local estaba equivocada. El universo es no local. La no localidad, la capacidad de las partículas entrelazadas para influirse aparentemente de forma instantánea a grandes distancias, fue una confirmación asombrosa de una característica clave de la teoría de Bohm. Aunque el teorema de Bell no probó que la onda piloto de Bohm fuera correcta, hoy los ecos del pensamiento de David Bohm están resonando más fuerte que nunca en múltiples campos de la investigación científica. Sus ideas, alguna vez radicales, están encontrando una sorprendente relevancia en las áreas más avanzadas de la física moderna. Por ejemplo, en la búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica, el santo grial, que uniría la relatividad general y la mecánica cuántica. Muchos físicos consideran que el espacio-tiempo podría no ser fundamental. Teorías como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles sugieren que el espacio y el tiempo que experimentamos son propiedades emergentes de una realidad más profunda, no espacial. La historia de David Bohm es, en última instancia, más que un relato de teorías científicas. Es una lección profunda sobre el coraje de pensar diferente. Él se opuso a la abrumadora corriente del consenso, no por un deseo de rebeldía, sino por una profunda integridad intelectual. No podía aceptar una explicación del universo que sentía incompleta, incluso si era la que todos sus colegas celebraban. Su vida nos recuerda que el verdadero progreso científico no siempre es una línea recta. A menudo es impulsado por aquellos que están dispuestos a cuestionar lo incuestionable,
a mirar en las sombras, donde otros solo ven hechos establecidos, y a soportar la soledad que conlleva una visión adelantada a su tiempo. El legado de Bohm nos inspira a mirar más allá de la superficie de las cosas, a cuestionar la forma fragmentada en que vemos el mundo. Entre mente y materia, entre yo y el otro, entre ciencia y espíritu. El universo, en su realidad más profunda, es un todo indiviso, un tejido sin costuras de existencia. Comprender esto no es solo un ejercicio intelectual, es un llamado a una forma de vida más compasiva y conectada. Si todos somos expresiones de la misma realidad subyacente, no puede haber separación. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comparte y dale like. Somos No Te Lo Cuentan.